Hola amigos, aquí estamos de nuevo en el campus como es habitual, esta vez para ver un conjunto también destinado fundamentalmente a la ganadería. Un tractor T5 120, tractor polivalente, fundamentalmente indicado para explotaciones agrícolas medianas o para trabajos de siembra, abonado, pulverización y también para trabajos de ganado. Enganchado a una rotoempacadora de la serie Roll B. Las máquinas que tenemos en rotoempacadoras de cámara variable, es decir, con 4 correas, como veis, con la compuerta abierta, y que pasaremos a describir más o menos detalladamente, parte por parte, componente por componente, para que las conozcáis mejor y que podáis ver si más o menos encajan en vuestras necesidades. Vamos con ello. Bueno, primer componente que tenemos, la lanza de enganche al tractor. Una lanza muy esbelta, muy estrechita, unidos las dos vigas de unión para que permita hacer giros muy cerrados. Sistemas de unión, aparte de la lanza, al tractor pues tenemos los latiguillos hidráulicos, que son variables en función del sistema de alimentación que tenga la máquina. La máquina la podemos configurar o tener con sistema de alimentador estándar, alimentador mediante rotor sin cuchillas, o ya la opción más digamos costosa es el rotor con cuchillas, para los que tengan que trabajar con material verde durante mucho tiempo, pues es la configuración más adecuada. Bueno, pues aparte de los latiguillos también tenemos la conexión eléctrica al monitor de la empacadora, que se monta en el tractor, y el tractorista, el operario, puede tener el control de la densidad de la paca y del tema de gestionar el atado, número de solapes o número de vueltas solapadas si atamos con hilo, número de solapes de malla de red si atamos con red, todas estas funciones, y para que se ejecuten de manera automática. Bueno, pues aparte de eso, el siguiente punto que tendríamos, una vez hablado de la lanza de unión, es el pick-up. El pick-up de esta máquina es un pick-up que se ofrece en dos anchuras, en 2 metros o en 2 metros 30 de borde a borde. Entonces estas anchuras van buscando el poder alimentar o trabajar en hileras muy anchas. Todo lo ancha que sea posible pueden trabajar con esta anchura, ¿de acuerdo? Para que tenga mucha capacidad se le ha dado 5 barras de alimentación. Tiene 5 barras de púas y soportadas en una doble excéntrica, con lo cual no hay esfuerzos de torsión. Las 5 barras alimentan apoyadas en los 2 extremos, ¿de acuerdo? Y junto con las 5 barras de púas de alimentación tenemos un rodillo superior, que no sé si le apreciáis desde ahí, es un rodillo que va de extremo a extremo, con la misma filosofía del rodillo de alimentación superior de las empacadoras gigantes. Tiene el mismo sistema. Justo debajo de este rodillo de alimentación superior están los rodillos de alimentación inferior laterales. Entre los dos rodillos mantienen el material en volandas y lo llevan al centro y lo entregan para que la cámara de compresión se vaya llenando de manera uniforme. Por delante tenemos este rodillo conformador para proteger, bueno, hace las funciones si hay días de viento, que el material, al ser removido o levantado por las púas, no se desplace, y también para que lo mantenga compacto, comprimido, un poquito aplastado, para que la púa lo agarre mejor y lo introduzca lo antes posible. Aquí la opción siempre que se ofrece siempre es el rodillo conformador, no chapas o púas u horquillas conformadoras. Entonces es un pick-up de muy alta capacidad para alimentar, tanto en ancho como en cantidad, en anchura de hilera como en cantidad de material en la hilera, para alimentar todo lo posible, o la mayor cantidad posible. En lo que se refiere al sistema de suspensión del pick-up, el pick-up es hidráulico, de accionamiento hidráulico, desde el tractor se levanta y se baja, como no podía ser de otra manera. Lleva ruedas de control de profundidad o de altura del pick-up, y que se regulan fácilmente cada una de ellas sin necesidad de utilizar herramientas. En el pasador y cambiamos la altura de la rueda sin ningún problema.
tanto en un lado como en otro. Y en lo que se refiere una vez que estamos en posición de trabajo, es decir, agachado, pues tenemos el mismo sistema que con todas las máquinas. Con un resorte que está aquí tapado en este tubo, conseguimos, tensándole un poco más o un poco menos, conseguimos que el pick-up, cuando está en posición de trabajo, de recogida, está en flotación, es decir, no se apoya todo el peso en las ruedas de control de la altura del pick-up, sino que está soportado en su mayor parte el peso del pick-up en ese punto por los resortes laterales que llevan y que en este caso están en esta posición vertical. Se regula su tensión para que el pick-up quede abajo, como digo, apoyándose pues con una pequeña carga, unos 20 kilos, 20-25 kilos, y va en flotación. De tal modo que se adapta muy bien a las irregularidades, como decimos siempre, o si encuentra algún obstáculo o alguna piedra, pues pueda, digamos, vencer ese obstáculo sin que se produzca ninguna rotura y sin que se abolle ninguna chapa. Bien, pues esto en lo que se refiere al pick-up. ¿Vale? Vamos a continuar hacia atrás, que ahora ya vienen las diferencias de unas versiones o de unos modelos a otros. Bien, estamos en el costado izquierdo, según está sentado el operario. En este costado hemos estado hablando del pick-up. Este es el cilindro de elevación del pick-up y el resorte que hemos estado comentando hace un momento. Entonces, una vez que pasamos al siguiente punto, el material, el pick-up, lo entrega al siguiente sistema de alimentación, que a su vez te entrega ya directamente a la cámara de compresión el material. ¿Qué elemento hay entre la cámara de compresión y el pick-up? Pues según la versión tenemos tres distintos sistemas de alimentación en la serie Roll-Belt. El sistema más económico, más básico, es el sistema de un rotor que gira a la inversa del avance, es decir, que tiene alimentación superior. Es un sistema heredado o parecido al de las horquillas, pero a través de lo que es un rotor, no un cigüeñal que mueve a las horquillas con una forma determinada. Entonces ese rotor tiene enlazados los sinfines laterales de alimentación junto con él para que alimente por encima de él y entregue todo el material al rotor. Ese sistema de alimentación es, como digo, el más básico y el que está más indicado para trabajar con paja o con forraje o con heno, con material que tenga pues una humedad del 20% hacia abajo, aunque también puede trabajar con material verde sin ningún inconveniente, pero lo más indicado para trabajar con material verde, porque generalmente suele ser necesario picar, es un rotor de alimentación inferior con cuchillas que se puedan activar o desactivar. Bueno, pues este sistema, como digo, es el más sencillo, el más básico, y luego pasaríamos al sistema de rotor alimentador. Un rotor de alimentación con una serie de púas, alimenta por debajo y en este caso sería sin cuchillas. Es justo el sistema que tiene este modelo sobre el cual estamos describiendo esta serie. Es el rotor alimentador sin cuchillas, el sistema que llamamos Superfeed. Este sistema de alimentación entrega a su vez el material a la cámara de compresión. Y los sistemas, y el siguiente sistema, ya el tercer nivel, sería este mismo rotor con dobles púas, digamos, donde lleva una púa llevaría una doble púa para que se pone una ristra de 20 cuchillas por debajo, que se pueden activar o desactivar, o bien todas ellas o bien la mitad, mediante un selector manual. Entonces podemos seleccionar que se activen 10 cuchillas, las otras 10 cuchillas, o que se activen las 20, ¿de acuerdo? Con el sistema hidráulico, en función del selector que tengamos. De ese modo conseguimos dos longitudes de corte, si activamos la mitad o si activamos todas las cuchillas. Y lógicamente podemos seleccionar las 10 primeras, unas 10 y otras 10, para que se vayan gastando de manera uniforme. Bueno, pues esos tres sistemas de alimentación son los que tenemos. ¿Qué sistemas de seguridad acompañan a estos alimentadores, a estos rotores de alimentación? Pues tenemos para las máquinas de rotor, tanto alimentador como rotor picador, un sistema de seguridad para el caso de bloqueos del fondo móvil. Toda la parte inferior del rotor, como se forma un estrechamiento, pues ahí es donde se pueden provocar
posibles atascos en el caso de que venga una sobrecarga de material o en el caso de que esté la cámara ya muy llena y el rotor no pueda introducir más material, entonces ahí se produciría el atasco. ¿Qué se hace para vencer ese atasco? Pues el fondo móvil, aquí se puede apreciar que se activa desde la cabina, es un par de cilindros hidráulicos que bajan el fondo para que haya más distancia o más espacio y el rotor en ese caso pueda seguir o iniciar el giro de una manera más sencilla. Es un sistema muy rápido de desatascar la máquina y sin necesidad de que se tenga que bajar el operario. Entonces este sistema lo llevamos de serie en todas las máquinas de rotor, tanto alimentador como picador. ¿Vale? La primera máquina, el sistema de alimentación más básico que tenemos, que es de alimentación superior, no tiene sentido esto del fondo móvil porque alimenta por arriba, como alimentan los sistemas de alimentación por horquilla. Entonces, como digo, este es el sistema de seguridad que tenemos para desbloquear la máquina de una manera rápida. Bien, vamos a pasar a hablar en otro punto, la cámara de compresión. Bien, una vez que hemos hablado el pick-up, el sistema de alimentación, los tres sistemas que tenemos disponibles, estamos ahora en lo que es la cámara de compresión, con la compuerta abierta. La cámara de compresión, ¿cómo está formada? 4 correas. Al tratarse de una máquina de cámara variable, pues está compuesta por 4 correas. Son 4 correas tipo sin fin. Bueno, ya sabéis los que trabajáis con este tipo de máquinas lo que significa. No tienen ningún tipo de empalmes estas correas, sino que son de una sola pieza, para que su funcionamiento sea lo más uniforme posible y proporcional. Entonces, bien, esta máquina, aparte, al ser de cámara, además de ser de cámara variable y trabajar por tanto con un elemento que va variando el volumen de la cámara, se caracteriza porque tenemos también un conjunto de rodillos. Este rodillo inferior es el rodillo encargado de soportar el peso de la bola o de la paca a medida que se va conformando. Todo el material entra, se le imprime el giro correspondiente y este rodillo, aparte de hacerle girar al material que se va conformando, va soportando su peso. Este otro conjunto de rodillos, de 4 rodillos, 2 son fijos y otros 2 son variables porque van apoyados en una especie de balancín. Entonces, al principio, esta máquina, para generar la paca, para el inicio de la paca, forma con estos 4 rodillos una especie de mini cámara fija que permite que el material entrante se empiece a enrollar y a formar la bola lo antes posible, y sin esa tendencia que tienen las máquinas de cámara variable, si no tienen esa especie de cámara inicial, es que el material al inicio, cuando entra por el sistema de alimentación, las correas lo agarran y lo suben y lo enredan por cualquier lado, en lugar de iniciar ese giro que tiene que ocurrir para que se inicie lógicamente el cilindro de material para que termine siendo una paca. Bueno, pues con este conjunto de rodillos nosotros tenemos solucionado ese problema que pueden aparecer en las máquinas de cámara variable. Tenemos por tanto una especie de cámara fija pequeñita, formada de unos 70 centímetros, 80 centímetros de núcleo. Ese núcleo se forma mediante material que va entrando, un núcleo blando, y se va conformando luego la paca, siendo comprimida permanentemente por las correas. Las correas lo agarran y van comprimiendo. A medida que va entrando material, las correas van soltando a través de un sistema de muelles y cilindros hidráulicos. Entonces, estas correas se controla la densidad desde cabina, dando más o menos presión a esos cilindros de control de densidad. Llevamos 2 cilindros, uno a cada lado, para que hagan tirante sobre las bielas que tensan las correas, y entonces estas correas van a dar la presión máxima de los cilindros de densidad, que luego los veremos, hasta que llegue a la densidad prefijada por el operario. Cuando llegue a esa densidad, los cilindros van soltando y las cadenas van abriendo, y constantemente tenemos la bola conformada, o la paca conformada, a una presión constante durante todo el rato, excepto ese núcleo inicial, como digo, que es un núcleo blando. Bien, pues este es el sistema que tenemos de peculiar en estas máquinas. Una vez que está conformada la bola, pues se procede al atado. El atado puede ser
tanto atado de hilo como atado de red, o tener ambas cosas la máquina. La red se aplica siempre con el sistema de pico de pato, que se aplica entre los dos rodillos. Se introduce en un par de láminas, llamamos pico de pato por esa forma que tiene, introduce la red y la agarra la bola que está ya conformada muy fácilmente. Es un sistema que no falla, no tiene ningún tipo de inconveniente. Da las 2 o 3 vueltas en función de lo que le hayamos dicho de solape, corta la cuchilla y ya puede salir la bola hacia atrás. ¿De acuerdo? Bien, pues en lo que se refiere a la cámara de compresión, creo que no hay más cosas que comentar de lo que pueda ser destacable. La compuerta ahora mismo está abierta, como veis aquí los ganchos de sujeción de la compuerta están unidos a los cilindros de apertura para que suelte el gancho antes de empujar el cilindro a la compuerta. Bueno, pues muy bien, vamos a pasar a describir los sistemas de control de densidad. Desde este costado derecho de la empacadora vemos uno de los cilindros de control de densidad. Hay otro exactamente igual al otro lado, pero la válvula que controla el operario está aquí. Es la válvula que controla la presión que van teniendo los cilindros a medida que va creciendo la paca que se va formando en el interior de la empacadora. Entonces, a medida que se consigue la presión que le ha indicado el operario a la empacadora, pues se va abriendo y va estirándose y va formándose la paca. Entonces siempre recibe la misma presión hasta que, una vez formada, le salta la alarma al operario de que ya ha alcanzado el diámetro deseado, que como estamos hablando de máquinas de cámara variable, el diámetro también es otro de los parámetros que el operario elige. Es decir, hasta el diámetro máximo. En este caso tenemos dos modelos, la Roll Bell 150, pues lógicamente el operario podrá elegir distintos diámetros de la paca hasta un máximo de 150. Con la Roll Bell 180, como es este modelo en este caso, pues podrá elegir diámetros hasta 180, desde 90 hasta 180 centímetros de diámetro. Bien, pues este control de densidad, como digo, es uno de control hidráulico, de regulación hidráulico, es uno de los parámetros que caracteriza esta máquina. En este costado pues podemos ver distintas cosas, los muelles de control de densidad que ayudan o apoyan a los cilindros, pero que los cilindros son los que en definitiva son los variables y los que te permiten adaptar a más o menos densidad en función del material o de lo que queramos. Bien, en este costado también vemos uno de los componentes, es la unidad de control electrónico. Unidad de control electrónico que se une al monitor que va en el tractor y que maneja el operario, y sobre o a través del cual pues introduce todos los parámetros y todos los ajustes que quiere para realizar el trabajo que va a hacer. En este caso, y hablando ya de lo que es el monitor de la empacadora, en esta serie de empacadoras tenemos dos posibilidades: o poner un monitor estándar, monitor en blanco y negro, o bien un monitor ya compatible con Isobus. En el caso de poner un monitor compatible con Isobus, esta empacadora tendría la centralita ya con el sistema de comunicación Isobus 3. ¿Qué significa esto? Pues el sistema Isobus 3 es un sistema de comunicación que permite a la máquina controlar o manejar distintas funciones del tractor, siempre que a su vez el tractor tenga el mismo sistema de comunicación, lógicamente Isobus 3. El sistema Isobus 3 lo llevan ya los tractores de última generación de New Holland, los Tier 4B, ¿de acuerdo? Y esta empacadora, cuando la ponemos con este sistema de Isobus 3, pues como digo, ella maneja distintas funciones del tractor. En este caso concreto de las rotoempacadoras, ¿cuáles son esas funciones? Pues son las funciones más repetitivas que hay que hacer con esta máquina. ¿Qué funciones hacemos frecuentemente o periódicamente cada vez que estamos trabajando? Pues detener el tractor cuando la bola está conformada, iniciar el proceso de atado, abrir la compuerta para que la bola caiga, bajar la compuerta e iniciar el proceso. Bueno, pues con el Isobus 3, si lo montamos en esta máquina, ella toma el control del tractor y cuando está el diámetro alcanzado de la bola o de la paca que estamos haciendo, ella detiene al tractor, aplica los frenos, de tal modo que aunque estemos en ladera, en pendiente, cuesta abajo, cuesta arriba, el tractor no se va a mover,
detiene al tractor, inicia ella automáticamente el proceso de atado. Una vez terminado el proceso de atado, abre la compuerta, sale la bola y con un sensor que tiene en la rampa detecta cuando la vaca ha pasado la zona, digamos, de influencia de la compuerta, y la compuerta se cierra automáticamente sola. Cuando se hace de forma automática este ciclo viene tardando unos 14-16 segundos. Cuando lo hace un operario normal tarda cerca de 30. Y eso sin hacer nada al operario, con lo cual es de entender que se gana mucho tiempo, por un lado, pero además se gana en confort, en tranquilidad y en reducción de estrés. Porque todo ese trabajo repetitivo no se hace, no tiene que hacer el operario nada, simplemente el operario va controlando que todo va funcionando tal como dice. Y es una cosa pues muy rápida, porque en cuanto se detiene el tractor ya está iniciando el proceso de atado, se abre la compuerta y lo único que tiene que hacer el operario es dar al pulsador de inicio de marcha por cuestiones de seguridad. Bien, esto en cuanto a componentes electrónicos que son destacables, componentes y características en la electrónica de esta máquina. Otros componentes que podemos ver en este costado son los elementos de atado. Aquí veis este medio arco accionado mediante un motor eléctrico. Este es el aplicador mediante pico de pato de la red de atado de malla, entonces con esto se aplica y se introduce, y este otro motor se encarga de activar la cuchilla para cortar la red una vez que se han dado las vueltas programadas por el operario. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo principal que se puede destacar de este costado desde esta perspectiva. Vamos a pasar a otro punto. Bien, otros puntos interesantes de la cámara de compresión, antes de que se me olvide. Bien, todas las máquinas, estas también, llevan unos elementos que van controlando el llenado a izquierda y derecha de la bola, de la paca que se va conformando. Entonces, estos están unidos a potenciómetros y le van indicando al operario si va más material o si hay más presión a un lado que en otro, para que vaya introduciendo el material por donde corresponde, sobre todo cuando estamos trabajando con hileras pequeñas. Entonces, claro, en esos casos podemos o necesitamos llevar el material a un lado a otro para que al final el material forme una bola perfecta, igual de llena a izquierdas que a derechas. Y por otro, en otro aspecto muy interesante es que, tratándose de máquinas de cámara variable como es esta, en la que el material está en permanente contacto con las correas, estas correas tienen un perfil, digamos, rugoso, con el estriado totalmente perpendicular al avance del material para que agarren bien al material y lo muevan firmemente. Pero en el caso de que estemos trabajando con material muy verde, la pega que tienen estas correas es que suelen, el material, la pega viene del material, no de las correas. El material tan verde suele adherirse mucho a este tipo de material o de correas, y lleva esa parte, ese material que se va adheriendo se lo lleva a los rodillos, sobre todo en los extremos. ¿Qué ocurre? En estas máquinas tenemos un sistema de rascado de material para evitar que se vaya acumulando material y nos impida trabajar en esas condiciones. Entonces, esta máquina puede trabajar en esas condiciones de material verde para hacer silo en muy buenas condiciones. Al poner en cada rodillo extremo, uno en el rodillo inferior de la compuerta y otro en este rodillo superior donde hace el quiebro las correas, junto con el rodillo principal, un rodillo rascador que elimina el posible material desprendido de la bola, elimina ese posible material que se va acumulando ahí y le impide que se acumule. Lo quita, lo rasca, como la propia palabra lo dice, y lo expulsa hacia los lados. De tal modo que podemos trabajar de una manera continua en esas condiciones de mucha humedad para hacer silo, que son parte de los destinos que llevan estas máquinas y que tienen que trabajar en esas condiciones, lógicamente. Bien, pues creo que con esto queda más o menos repasado todo el tema de la cámara de compresión. Y por último, pues ya por comentaros ya sobre este plano, que esta es la rueda más habitual que traemos, que es la 480, 48 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Con llanta 17. Tenemos en opción una rueda menor, esta es la más habitual. Tenemos una rueda menor más estrecha para que se pueda adaptar a zonas más estrechas, a zonas donde tenga que pasar por zonas, pues por caminos estrechos, por sitios
angostos, y tenemos otra rueda en opción, la 500, ya más alta. Es más ancha y más alta, pues para los que no tengan problemas de pasos estrechos y necesiten o vayan buscando una reducción de compactación, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues estas máquinas ya vienen con su freno de serie por el hecho de que son máquinas grandes y superan las 3 toneladas. Superar las 3 toneladas implica que para homologarla necesita llevar sus frenos hidráulicos, como podéis ver aquí. Bien, pues con esto está más o menos repasada la máquina. Bien, por último, como comentario, esta unidad sobre la que estamos describiendo la serie Roll-Belt, veis que tiene atado de red. Aquí tiene una pequeña bobina puesta. Se alimenta, como veis, por el lado izquierdo, que es justo el lado por el que se baja el operario. Y desde una altura razonable se puede extraer, poner el nuevo y volver a montar. ¿De acuerdo? Aquí también vemos el sistema de lubricación automática de cadenas. Tiene el depósito también a una altura adecuada para poderlo llenar desde el suelo, y la bomba de distribución. Y por último, el sistema del cardan lleva aquí un sistema de seguridad por embrague de garras que salta y se rearma él solo sin necesidad de que se rompa un fusible y haya que reponerlo ni nada. En el caso de que se produzca un atasco, pues el embrague del cardan saltaría, al parar se vuelve a rearmar él solo y podemos volver a iniciar bajando el fondo, por ejemplo, el piso móvil, el fondo móvil, para que se desatasque sin necesidad, como digo, de bajarse el operario. Bueno, pues con estos detalles creo que está repasada en general la serie Roll-Belt de empacadoras de cámara variable. Así que bueno, pues con esto espero que tengáis las ideas un poco más claras para que podáis decidir si encaja esta máquina en vuestras necesidades o no. Muchas gracias.